Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos del 8 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 12, del versículo 8 hasta el versículo 11. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a profundizar cada versículo, comenzando con el versículo 8, que nos dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, que todos hemos participado de la disciplina, de la corrección celestial que viene de nuestro Padre, y como dice el versículo 9, de la disciplina que también viene terrenal de nuestros padres acá en la tierra. Entonces, eso nos deja mucho en qué pensar, porque a veces nosotros, por lo menos yo me he encontrado en ocasiones cuestionando el por qué sucede de que una persona hace las cosas bien, le va bien y es bendecida, y otra persona no es bendecida y no le va bien en la vida. Y muchas veces me cuestionaba si es que Dios no disciplinaba a esa otra persona a la cual no hizo las cosas bien. Y realmente sí, realmente Dios nos corrige y nos disciplina a todos. Realmente el conflicto, el detalle, el problema, el punto, la situación no es que Él no nos corrige, sino que nosotros muchas veces no aceptamos la corrección. Eso me hace ahora mismo pensar, por ejemplo, en Caín y Abel. Caín y Abel, dos hermanos, hijos de Adán y Eva, que cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué razón uno se convirtió en un monstruo y el otro fue alguien de bien, que le dio lo mejor a Dios? Cualquiera se podría preguntar, ¿por qué razón? ¿Por qué sucedió? ¿Será que Dios no corrigió, no disciplinó a Caín y por eso él terminó convirtiéndose en un monstruo? ¿O qué fue lo que sucedió? Por ejemplo, vamos a leer donde dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vamos a dejarlo hasta ahí. Acá podemos ver que Adán y Eva tuvieron 2 hijos que fueron Caín y Abel. Sin embargo, no fueron obedientes, los 2 no fueron obedientes, pero los 2 recibieron la corrección y la disciplina de Dios, porque por ejemplo cuando Caín dio su ofrenda, que eso hay muchas controversias, hay muchas interpretaciones, pero realmente como yo entiendo y yo sé que Dios lo que mira es el corazón, y yo sé que Él se agradó de la ofrenda de Abel porque Él sabía lo que había en el corazón de Abel, y Él sabía que Él lo hacía con amor y que fue un sacrificio que Él tuvo que durar tiempo. Él le dio el primogénito del animal, entonces él pasó tiempo engordando ese animal, procurando ese animal para él en un momento darlo en adoración para Dios. Sin embargo, no fue lo mismo con Caín, pero realmente no quiero enfocarme mucho en esa parte, sino el hecho de que Jehová le dijo que por qué ha decaído tu semblante, él le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hubo una corrección, hubo una disciplina. Él entendía, él sabía, Caín sabía el bien, lo que era bueno y lo que era malo. Él lo sabía. Y Dios se lo recordó en este momento. Sin embargo, a Caín no le importó porque eso era lo que él tenía en su corazón y Dios ya lo sabía. Entonces cualquiera se pone a pensar, como yo muchas veces me cuestionaba y yo decía, wow, pero ¿cómo es posible? O sea, Caín, Abel, y Caín se convirtió en un monstruo y Abel no. ¿Será que fue culpa de Dios? No, no fue culpa de Dios. Dios los corrigió a los 2. Dios les dio a conocer a los 2 el bien y el mal. Sin embargo, Caín no quiso aceptar la corrección y la disciplina al grado de que Caín, miren, si ustedes se ponen a ver, Caín, que tenía características que se podrían considerar como un psicópata, porque él, un nivel de psicopatía donde él planeó, no fue como que sucedió un momento de ira, que igual está mal, pero no, fue premeditado, o sea, él lo planificó todo. Dice la palabra, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y miren lo que sucede más adelante. Dios todavía en su misericordia le da la oportunidad a Caín de que se arrepienta y que hable la verdad. Y él le dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínese con qué frialdad. Y asimismo también hay un nivel de psicopatía que ellos no tienen sentimientos. No hay sentimiento. Imagínese, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo no sé dónde está él, acabándolo de matar.
cualquiera diría, o sea, ¿cómo? ¿Y cómo fue que lo hiciste? Son personas que no tienen sentimientos. Entonces, después le dice Dios, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Dios mío. O sea, todavía. A él no le duele que mató a su hermano. Él lo que está pensando es en el castigo que Dios le está poniendo. Él todavía no tiene sentimientos. Todavía él no cae en cuenta de que, óyeme, mataste a tu hermano. No, él está completamente mal. Él está completamente mal. ¿Me entiende? Entonces es increíble, como le digo, cualquiera... realmente, si se analizan las características de Caín, se podría considerar una persona psicópata. Sin embargo, algo tan interesante es que no quiero entrar tanto porque es que ese no es el tema realmente. Pero si nosotros, en la psicología se entiende que los psicópatas tienen un problema en el cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Acá me está diciendo que Dios le dijo a él que él sabía, que él tenía conocimiento del bien y del mal. Él le dijo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué tu semblante se pone así? ¿Acaso tú no sabes que si tú haces el bien vas a ser enaltecido y que si haces el mal, el pecado te va? Dios, o sea, a pesar de que Dios sabe, porque Dios sabía, y él sabía lo que iba a pasar con Caín y con Abel. Dios sabe. Entonces aquí me muestra que por más problema que usted pueda tener acá, el ser humano sabe siempre lo que hace. Sabe lo que hace. Y sí, para mí, en lo personal, cuando Dios le puso, yo digo que cuando Dios le puso una señal a Caín, hay muchas, realmente la Biblia no dice cuál fue la señal. La Biblia no especifica, no dice absolutamente nada. Eso no es tema de salvación, que es sumamente importante. Hay muchas diferentes opiniones. En mi opinión, como a mí me gusta la psicología, yo digo que la señal que él le puso fue algo como que dijera, cuidado con el psicópata. Entonces así las personas no iban a querer hacerle daño porque estamos bregando con un psicópata. Es como que a usted le dijeran, como que usted pudiera identificar quién y quién no es un psicópata a nivel de poder matar fríamente. Usted realmente no va a querer ni siquiera acercarse a esa persona. Pero eso es algo que realmente soy yo, que lo opino, lo pienso, no es una doctrina, no vayan a creer que es ninguna doctrina porque no estoy tratando de ponerle ese pensamiento a ustedes, sino que es algo que yo pienso. Bueno, pero como les dije, ese no es el tema. Vamos a regresar a Hebreos 8, como dice, como les expliqué, todos recibimos la disciplina y la corrección de Dios. Y por eso se lo comprobé con el caso de Caín y Abel, donde vemos hermanos y diferentes acciones, diferentes comportamientos, pero a los dos Dios les disciplinó y a los dos Dios los corrigió. ¿Y cómo lo hace Dios en estos tiempos? Siempre hay momentos donde Dios nos confronta. Seamos o no seamos cristianos, Dios nos confronta, ya sea por medio de una palabra, ya sea por medio de otra persona. Sea como sea, Dios siempre busca la manera de confrontarnos. El detalle está en si nosotros aceptamos o no aceptamos esa confrontación y esa disciplina que viene de parte de Dios. El versículo 9 nos dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, como les dije. También tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban y ahí podrían entrar los diferentes estilos de aprendizaje. Y dice que nuestros padres eso lo dice en el versículo 10, que dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Es decir, que
aquí podrían entrar los 4 estilos de aprendizaje, que son el autoritario, permisivo, autoritativo y negligente, que cada padre escoge cómo educar a sus hijos dependiendo de muchos factores, que tampoco podemos entrar en ese tema, pero podemos ver que Dios dice, sus padres terrenales los disciplinaban como ellos querían. Ahora piensen, yo como su padre de los cielos, los corrijo a ustedes y los disciplino a ustedes. Y dice en el versículo 10 que Él nos disciplina para que participemos de su santidad. O sea, para que nosotros caminemos correctamente, para que nosotros hagamos las cosas como le agradan a Él para nuestro propio bienestar, porque Él conoce y Él ve las cosas que nosotros no podemos ver. Entonces nuestros padres terrenales nos educaron a su manera, como ellos entendían, pero Dios no disciplina a la santidad para que nos vaya bien en la vida. Entonces vamos a regresar al versículo 8 donde dice, pero si se os deja sin disciplina del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando la Biblia menciona la palabra bastardos acá, se está refiriendo a hijos que son ilegítimos. Cuando en el tiempo de antes, cuando era bajo la ley, cuando nacían hijos fuera del matrimonio, ya sea por ejemplo fornicación, cuando 2 personas se unen, tienen relaciones íntimas y no están casados, entonces ese es un niño que nace en fornicación. El adulterio es cuando 2 personas están casadas y hay uno de los dos que busca una pareja por separado que no es su esposa o su esposo y tiene un hijo. Entonces es un niño que nació en adulterio. Entonces en el tiempo de antes a un niño cuando se referían a un bastardo, se refería a un niño que fue nacido en adulterio o en fornicación y por ende no había un padre presente que lo disciplinara. Entonces, antiguamente también los hijos bastardos no poseían los mismos derechos que los hijos legítimos. Por ejemplo, vamos a ver en Deuteronomio 23:2. Deuteronomio 23:2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. Ok. Acá nos está diciendo que esa era una consecuencia de que si usted tenía un hijo que había nacido, un hijo producto de una fornicación o producto de un adulterio, entonces ese hijo no podía entrar en congregación hasta la 10ª generación. Entonces, eso, vuelvo y repito, eso era bajo la ley. Y realmente en ese tiempo lo que se usaban los sacrificios para pedir perdón, eran los sacrificios de animales, ¿verdad? Pero mire, no existía cordero, no existía sangre de cordero que pudiera realmente quitar ese pecado de la fornicación y del adulterio. O sea, en el sentido de que si usted tuvo un hijo, si usted fue un hijo ilegítimo, no había forma de que usted pudiera entrar en congregación hasta la 10ª generación. Aunque usted fuera y llevara los corderos que quisiera llevar, no se podía, simplemente no se podía. Entonces, esa es una de las cosas que cambiaron cuando Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Cuando Él fue a la cruz, a veces nosotros sí, o sea, decimos que Jesús vino, murió, fue a la cruz, pero a veces como que no entendemos realmente ese sacrificio, no entendemos realmente, wow, el camino que Él abrió, porque solamente póngase a pensar cuántas personas hoy día nacen son productos de fornicación o de adulterio. ¿Cuántos niños ilegítimos?
Sin embargo, la palabra me dice en Juan, vamos a buscar Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que con el sacrificio de la cruz, ahora sí, no con la sangre del cordero, del animal, sino que con la sangre del Hijo de Dios, con Él sí tenemos acceso. Ahí las cosas cambian. Ahora ya es completamente diferente. Nadie puede ahora tachar a nadie y decir: no, es que tú naciste de una fornicación. No permita nunca que nadie nos diga: fuiste producto de una fornicación, fuiste producto de un adulterio. No, ¿por qué? Porque ahora tenemos Padre. Y en el momento que nosotros aceptamos al Señor como nuestro único Señor y Salvador, en ese momento tenemos Padre. En ese momento tenemos Padre, y no importa cómo tú hayas venido a este mundo. Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vuelvo y repito, no importa, no permitas que nada ni nadie te tache por ser un niño, una niña que llegó en una fornicación, en pecado de fornicación o en pecado de adulterio, porque Jesús pagó el precio en la cruz y ahora nosotros tenemos acceso. No importa cuál haya sido tu situación, ahora podemos, si recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos hijos y recibimos su corrección. Vamos a leer el último versículo de Hebreos 12, que es el versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta ser corregido? ¿A quién le gusta ser disciplinado? Realmente a nadie, a menos que tú tengas una madurez espiritual, que tú entiendes que realmente la corrección, la disciplina es por nuestro propio bien. Pero de lo contrario, realmente a nadie le gusta ser disciplinado, a nadie le gusta que le digan: hiciste eso mal, eso no está bien. Muchas veces nosotros, estando en los caminos de Dios, nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y muchas veces le decimos: wow, Señor, te amamos, te anhelamos, te damos las gracias, lo hacemos todo por ti, dime lo que tú quieras. A veces cantamos alabanzas, adoraciones y le decimos a Él: yo quisiera hacer un altar. O sea, yo quiero hacer de mi vida un altar para ti, un altar de adoración. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, yo creo que a veces Dios dice: ok, pero altar, ¿cuál altar? El que Abraham me hizo cuando yo le dije que iba a tener una descendencia grande, que fue un altar de gratitud, o un altar como cuando yo le dije: dame Isaac. ¿Cuál de los dos altares? Porque cuando nosotros hacemos altar de nuestra propia vida en adoración a Dios, cuando Él nos da una promesa a nosotros y Él nos dice a nosotros: voy a hacer de ti esto, te voy a dar esto, contigo esto, aquello, y nos dice muchas cosas que nos gustan, entonces ahí nosotros, oh sí, somos un altar de adoración para Dios. Pero cuando Él dice: dame a Isaac, somos un altar. Cuando Él dice: dame de tu tiempo,
Cuando Él dice, dame tu desayuno, dame tu almuerzo para que ayunes. Cuando Él dice, dame ese chisme que te la pasas el día entero hablando de otra persona. Cuando Él dice, dame esa relación que a ti no te conviene y tú sabes que no te conviene. Cuando Él dice, mira, esa no es tu esposa, ese no es tu esposo, ¿por qué tú estás hablando así con esa persona? Cuando Él dice, dame eso, ¿por qué no hacemos un acto de adoración y de altar y le decimos, sí, Señor, aquí te lo entregamos, aquí te entrego esas conversaciones que no te agradan, aquí te entrego mi tiempo? Es muy lindo adorar cuando Él te da una promesa, pero cuando Él te dice, dame eso que tú estás haciendo, que tú sabes que no está bien, entonces ahí las cosas cambian y ahí es cuando Él nos corrige, nos disciplina, pero no nos gusta. Y para terminar, vamos a ver Filipenses 2, desde el 5 hasta el 11, para que ustedes vean realmente lo que es ser obediente. Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo creo que este versículo simplemente no tiene explicación. Ese es el mejor ejemplo de obediencia que nosotros tenemos. Usted sabe lo que es despojarse de todo. Y muchas veces nosotros no queremos dejar cosas que es por nuestro propio bien. Dios mío, es que este versículo, no hay palabras para explicar. Simplemente es nuestro ejemplo de obediencia, es el mejor ejemplo de obediencia que nosotros podemos tener. Bendiciones.